Muy bien, el tema hoy lo he titulado Un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. Hemos considerado, la pastora Brenda nos compartió acerca de los atletas y también podemos mirar que aunque hay mucho que aprender del deporte, está en la Biblia, ¿ya? También nuestra vida de fe es comparada con la milicia. Somos soldados, militamos en el ejército del Señor. Y ahora en la alabanza nos estaba ah, impartiendo Luz María acerca del Señor de los ejércitos, Jehová Sebaot. Sabe que es uno de los nombres más recurrentes. Más de 450 veces aparece Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Y no solamente tiene ejércitos en el cielo, los ángeles, sino su ejército aquí en la tierra, la iglesia. Somos soldados del ejército de Dios. Otro rol que tenemos y que debemos desarrollar y entender. Así que vamos a la escritura donde encontramos esto. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a leer. Este es nuestro texto base. Segunda de Timoteo 2, 1 al 7 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Me disculpan por el reflejo oscuro de las gafas, pero estoy al aire libre y este tiene esos transitions. Bueno, dice, los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren pues, verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, no como cualquier soldado, no como uno del montón, no como cualquiera, no, como buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pedimos entendimiento en esto que hoy el Espíritu Santo nos quiere compartir a cada uno de nosotros. Ahora, tanto los atletas como los labradores, como los soldados tienen muchas cosas en común, pero vamos a ver hoy tres aspectos de los soldados. Y vamos a dejar este tema en continuación para tres aspectos para la próxima semana, si Dios nos lo permite. Vamos a considerar hoy los tres primeros aspectos. Un buen soldado es esforzado. Y de esto nos habló la pastora Brenda el domingo pasado. Un buen soldado es esforzado. Y aquí está diciéndole Pablo a Timoteo, refiriéndose a él como un hijo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ha esforzado, pero no a mi manera, ¿no? Esforzado, esforzados, pero no en mis propias fuerzas, en mi propia capacidad. No, esforzado en la gracia. Y la gracia es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Si se tiene un concepto equivocado de la gracia, parecería contradictorio este versículo, ¿verdad? Porque algunos consideran que la gracia es no hacer nada, no hago nada. Yo espero que todo me llueva del cielo, como decía la abuela. Ah, aquí nos dice, esfuérzate en la gracia. Esto pareciera algo contradictorio, ¿cierto? Pero, ¿sabe? Tuve una experiencia el viernes que salí a caminar. Tuve una experiencia. Aquí hay montañas, hay bosques y salí a caminar y tomé un rumbo, un sendero que se me hizo muy largo. La caminada fue de hora y media de caminar.
Y llegó un momento en que tenía tanta sed, ¿verdad? Tenía necesidad de glucosa, necesidad de energía. Y de pronto a la orilla de la carretera aparecieron unos mandarinos, unos árboles cargados de mandarinas. No estaban dentro de ningún predio, estaban afuera en la vía pública. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pues saltar, porque estaban un poco, las mandarinas sabrosas están un poco altas. Salté varias veces, hasta 7 veces conté, para agarrar esa mandarina, varias de ellas, y entonces las pude agarrar, las pude pelar, las pude disfrutar. Y ahí entendí este versículo de forzarnos en la gracia. Yo no hice que las mandarinas aparecieran, yo no hice eso. Dios proveyó ese mandarino. Esa es la gracia, ¿verdad? Pero yo tampoco me puse debajo del mandarino, abrí la boca a ver si una mandarina me caía pelada y todo, y me saciaba. No, yo tuve que hacer algo para alcanzar. Tuve que hacer algo. Esto de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús significa vencer los obstáculos que el enemigo, nuestro enemigo, somos soldados porque tenemos enemigos espirituales, ¿verdad? Que no son carne y sangre, sino la Biblia describe que hay un adversario, que es el diablo. Entonces, hay cosas que que nos tratan de impedir esforzarnos en la gracia, en la vida de oración, en el ayuno, en la meditación de la palabra de Dios, en el servicio. En esto necesitamos vencer la pasividad, que algunos han considerado la gracia como pasividad. Muy bien. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, como la mandarina. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Algunos estaban hablando aquí que necesitaban la ayuda del Señor para ser más como Él en cuanto al amor. Cuando hay amargura, falta de perdón, realmente el amor no ha estado donde debe estar hacia nuestros enemigos o hacia personas que nos pueden haber hecho algún daño en la familia, en el trabajo, que no necesariamente sean nuestros enemigos. Así que hay que alcanzar la gracia, hay que esforzarnos en la gracia de Dios, no para fabricarla, no para fabricar nada, sino para disfrutarla, para vivirla. De hecho, los violentos arrebatan el reino y son la gente que no se queda pasiva, pasmada, no, sino que se atreven a tomar lo que Dios ofrece para su necesidad. Yo tenía sed, una necesidad, y Dios proveyó esas mandarinas. Ahora, la gracia es la ayuda divina, es el regalo o favor inmerecido de auxilio que viene de Dios. Pero quiero decirle algo, que todo está concentrado en Cristo Jesús. Toda la gracia de Dios está concentrada en la persona de Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 16. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Tomamos, alcanzamos, nos esforzamos. De su plenitud tomamos todos. Todos, hay para todos, hay suficiente ayuda, auxilio, favor. Como también en otra escritura dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Allí está Jesús sentado a la diestra del Padre para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que es de la plenitud, en Él está la gracia de Dios para todo ser humano y para toda necesidad de cada uno de nosotros. No busquemos la gracia de Dios de otra manera, no busquemos la gracia de Dios en otro lugar, no busquemos
porque no la encontraremos, sino que la gracia de Dios es en Cristo Jesús. Y esto es importante porque en esta carrera como atletas, en esta lucha como soldados, en este servicio como labradores, necesitamos diferenciar, porque a veces se nos confunde lo que es el esfuerzo de nuestra carne para hacer lo que agrada a Dios con el esfuerzo en la gracia. Es clave que entendamos que tenemos que discernir y diferenciar. El esfuerzo en la carne surge del orgullo espiritual y es la expresión del espíritu religioso, el cual tiene como fruto la vanagloria humana. Era que Jesús, y vamos a estar leyendo, y estamos leyendo el Evangelio de Mateo, y vamos a encontrar en el capítulo 6 lo que Jesús decía: no oren como los fariseos, no ayunen como los fariseos, no den ofrendas como los fariseos, porque ellos hacen las cosas para ser vistos de los hombres y tener recompensa de los hombres. Usted, cuando haga lo que haga, hágalo como para Dios, porque entonces tendrá recompensa de Él. No es en el esfuerzo de mi carne para agradar a Dios, porque esto surge entonces es del orgullo espiritual que expresa el espíritu religioso y tiene como fruto la vanagloria. Entonces nos sentimos mejores que los demás porque ayunamos más que los demás, porque oramos más que otros y empezamos a comparar nuestra vida espiritual. Mira, si hay alguien con quien compararnos, y por eso es nuestro lema, es con Jesús. ¿Cómo estoy respecto de la vida de pureza, de la vida de santidad, de la vida de oración, de comunión con Dios respecto de Jesús? No es para compararnos entre nosotros. El espíritu competitivo es fruto del espíritu religioso. El esfuerzo en la gracia surge del reconocimiento que todo lo que somos, que todo lo que tenemos o hayamos hecho, todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que has logrado en toda área de tu vida. Si tú lo refieres a la gracia de Dios, entonces el resultado es la alabanza de la gracia, de la gloria de Dios. No será vanagloria humana, sino gloria para Dios. Todo aquello que le atribuyas a la gracia de Dios le dará gloria a Él. Retén eso, por favor. Todo lo que en el corazón sinceramente le atribuyas a la obra de la gracia, a la ayuda divina, entonces eso le dará gloria a nuestro Dios. Haga conmigo, por favor, esta declaración. Mi salvación es fruto de la gracia de Dios. Y todo lo demás también. Haz esta declaración una vez más. Mi salvación es fruto de la gracia de Dios. Y todo lo demás también. Porque el diablo, que es el enemigo de nuestras almas, sutilmente nos hace creer que aunque la salvación sea por gracia, como dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El enemigo sutilmente nos hace pensar que el resto de nuestra vida, el resto de esta vida espiritual es exclusivamente fruto de mi esfuerzo, de mis logros, de mi capacidad, de quién soy yo por lo que soy yo. Quede claro esto. El inicio de esta vida en el Señor, de esta vida de fe, de esta carrera de fe, de esta lucha de fe, el inicio, la salvación, es por gracia, pero cada paso también lo es por su gracia, que es en Cristo Jesús. Así que cuando nos hace pensar el enemigo que todo lo que
sigue después de la salvación. Es por resultado exclusivo de mi esfuerzo y de mis logros. Lo que el enemigo está logrando es lo que dice Gálatas 5:4, desligarte de Cristo para que caigas de la gracia. Wow, esto es muy importante que lo tengas presente. Cuando asumes conscientemente o aún inconscientemente que tus, tú lo has logrado por tu capacidad, por tu sabiduría, por tu conocimiento, porque llevas tantos años en el Señor. Cuando tú permites que esos pensamientos lleguen a tu vida, ¿sabe lo que se está logrando? El enemigo está logrando que te desligues. Dice aquí Gálatas 5:4, que te desligues de Cristo y caigas de la gracia. De Cristo os desligasteis los que por la ley, los que se justifican por la ley, de la gracia han caído. De Cristo nos desligamos. Y como en Él está la gracia de Dios, al desligarnos, caemos de su gracia. Y entonces vamos a comprobar por la experiencia que nada lograremos sino solamente por su gracia. Ahora, leímos no hace mucho tiempo, hace poco tiempo realmente, la carta a los Colosenses. Y dice allí en Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en nosotros. Y yo puse aquí como una versión amplificada. Cristo, la gracia de Dios en nosotros, es la esperanza de gloria que tenemos para todo. Colosenses 1:27. Cristo, la gracia de Dios en nosotros, es la esperanza de gloria que tenemos para todo. Así que te invito a que hagas estas declaraciones en esta mañana. Por favor, tómalos como algo con responsabilidad por tu propia vida. Declare juntamente conmigo, Cristo en mí es la esperanza que tengo para ser como Él. Cristo en mí es la gracia que tengo para ser como Él. Será por el esfuerzo de mi carne, por mis buenas intenciones, porque en la iglesia se ha puesto este lema para este año como una palabra de guía, de dirección. Cristo en mí es la esperanza que tengo de ser como Él. Puedes decirlo, Cristo en mí es la esperanza que tengo para ser más que vencedor. Algo más, Cristo en mí es la esperanza que tengo para ser santo. Cristo en mí es la esperanza que tengo para hacer la voluntad de Dios. Y por último, puedes decir, Cristo en mí es la esperanza que tengo para cumplir el llamado de Dios para mi vida. Y asume esto y declara cada mañana de este nuevo año, Cristo en mí es la esperanza que tengo para ser como Él. En segundo lugar, un buen soldado recluta a otros. Vamos avanzando. Sentí que esta primera parte de esforzarnos en la gracia era muy importante dejar como un fundamento. Un buen soldado recluta a otros soldados. Volvemos a la escritura base que tenemos, segunda de Timoteo 2:2. Mira esa cita tan fácil de recordar. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En ese versículo, explícitamente hay 4 generaciones. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, Pablo, Timoteo, ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero le escuché al hermano David Corfield, escuché en estos días que, que aunque explícitamente habla de 4, tácitamente son 6.
Seis, seis generaciones, una secuencia, porque todo comenzó con Jesús. Y aunque Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, sabe que hubo un mentor para Pablo. Pablo necesitó de un mentor para su desarrollo y su conexión con la iglesia, y ese mentor fue Bernabé. Entonces Jesús, el autor de toda esta linaje de salvación, Jesús, Bernabé, en el caso de Pablo, de Timoteo, de hombres fieles y de otros seis generaciones. ¡Wow! ¿Sabes? Dejamos un legado en la vida de otros y los inspiramos. Que no pases esta vida sin dejar huella en aquellos con quienes Dios te conectó. ¿Sabes? Cuando leemos en Juan, y te invito a que leas Juan capítulo 17, Evangelio de Juan 17, 7 veces Jesús expresó, 7 veces los que me diste o los que me has dado. 7 veces. Te invito a que por aún curiosidad encuentres los 7 versículos en ese capítulo 17 de Jesús hablándole al Padre, rindiendo cuentas de su obra de discipulado. Primero, antes de llegar a la cruz, Jesús hizo una obra previa para asegurar que lo que realizaba en la cruz no se iba a perder con el tiempo, sino que se iba a proseguir, se iba a replicar, iba a trascender en el tiempo hasta hoy nos ha llegado a nosotros. Así que Jesús dijo 7 veces, los que me diste o los que me has dado, de ellos somos responsables. Entonces pregúntale a Dios, pregúntale quiénes son y recíbelos como entregados por Él. Pablo dijo, lo que has oído de mí, esto requiere un contacto personal con alguien que te disipule. Pablo se refirió como hijo mío. Por eso en nuestra movilización celular tenemos el término de padres espirituales. Es un curso, pero además de curso, es una vida, es una expresión de llevar a otros a Cristo, a nacer en el Señor, a la decisión por Cristo y disipularlo después de su nuevo nacimiento, su bautismo, apoyarlos, estar con ellos, desarrollar esta relación de discipulado, de lo que hemos oído, lo que hemos recibido. No solamente somos responsables para vivirlo nosotros, sino para transferirlo, para transmitirlo a aquellos que Dios nos ha dado. Así que hay algo muy, muy, muy clave y es estar seguros quiénes son aquellas personas que Dios nos ha dado para mentorear, discipularlos a ellos. ¿Sabes? Uno informa lo que sabe, pero uno imparte lo que es. Por eso, para ser discípulos tenemos que ser nosotros primeramente, porque uno puede compartir información, informar lo que uno sabe, pero uno va a transmitir, va a transferir, va a impartir lo que uno es. Así que asegúrate de que tienes alguien que te ayuda a crecer, a ser como Jesús, además de la vida personal, íntima con el Espíritu Santo, con la palabra, alguien que te ayude, te apoye para superar situaciones que solos, pues no es la idea. Solito, no. Ese es uno de los principios de las Escrituras. Ahora, en el ejército de Dios, cada cual cumple la función de contagiar a otros. Claro, no del COVID. Por eso no bajemos la guardia, no bajemos la guardia en estos días. Seamos muy preventivos. Es mejor prevenir que curar, decía la abuela. Así que tenemos la función de contagiarnos a otros, pero contagiarnos de ánimo, contagiarnos de confianza en Dios, de esperanza en Él. Usemos todos estos medios virtuales que tenemos para contagiar de la buena vibra, como dicen los jóvenes, contagiar de ánimo, de confianza en Dios, de esperanza en el Señor, de determinación para avanzar.
y no desmayar. Entonces, debemos entender, como buen soldado, nosotros reclutamos a otros. Así que animas, pregúntate, ¿animas con tu ejemplo la vida de otros? ¿Animas con con tus palabras? Recordemos, el ayuno de la boca nos va a animar a nosotros para animar a otros con palabras de fe, de esperanza, de confianza en Dios, de ánimo en medio de la adversidad. Por eso el discipulado es reclutar, lo asociamos con discipulado. El discipulado es un sistema de preservar el conocimiento de Dios en la tierra. Reténgalo, por favor. El discipulado es un sistema de preservar el conocimiento de Dios en la tierra. Y la Biblia dice que esta tierra se debe llenar del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Por qué es tan prioritario, tan central el discipulado? Porque estamos asistiendo en este mundo, en este tiempo, estamos asistiendo al intento de las tinieblas por todos los medios posibles para extinguir todo lo que tenga que ver con Dios, con la Biblia, con el cristianismo primitivo, el cristianismo puro, el cristianismo bíblico. Hay intentos abiertos o soterrados cada vez más manifiestos por quitar, por extinguir realmente todo lo que tenga que ver con el conocimiento de Dios, de la palabra de Él y del cristianismo. Así que el discipulado será una forma que nos ayudará a pasar a las siguientes generaciones y de generación en generación el conocimiento del Dios vivo y de Cristo, la gracia de Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Y por último, para hoy, el tercer aspecto de hoy, un buen soldado se sacrifica. Y esto también le pasa a los atletas. Los atletas entrenan, entrenan. Ahora hablaba con Miguel Ángel Borja, el botín de oro del fútbol colombiano que milita con el Junior. Hablaba ahora que venía de su entrenamiento. Tremendo entrenamiento para los atletas, sacrificio, negarse a muchas cosas, ¿verdad? Como los soldados, también los atletas. ¿Y qué dice la escritura en el texto que hemos tomado? Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este versículo, wow, nos debe hacer meditar a cada uno de nosotros. Ahora le decía que en todos los cursos, y así se llaman en el argot militar, curso es el que hizo, el que entró en el contingente, que entró el año tal o la fecha tal, se llama curso, que hubo curso, así se hablan entre los militares. En todos los cursos hay calificaciones para distinguir al mejor soldado de la promoción. Tú no fuiste llamado a ser un soldado más o uno cualquiera, sino un buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Wow. Estuve revisando y se hizo un cuadro comparativo de los mejores comandantes de ejércitos de toda la historia. Los tres mejores comandantes que han existido en los ejércitos en la historia universal. ¿Saben cuál fue el primero? El primero fue Napoleón. El segundo fue Julio César. Y el tercero, Alejandro Magno. Qué orgullosos se sintieron sus soldados de ser dirigidos por uno de estos tres, Napoleón, Julio César, Alejandro Magno. ¿Cuánto más nosotros? Que el capitán de las huestes, como decía una canción, es Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y puedes leer con detenimiento acerca de esto en Apocalipsis 19. Es una escritura del 11 al 21. ¿Cómo va adelante
El que monta el caballo, el jinete del caballo blanco, allí es el Señor Jesucristo, que tiene escrito en su muslo el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Ahora, un buen soldado no se rinde ante las dificultades. Un buen soldado avanza ante las adversidades. Un buen soldado no deserta ante los retos. Un buen soldado no se deja cobardar frente al enemigo. Y ya para ir terminando, esta escritura que está en segunda, en esta misma carta de Timoteo, pero capítulo 1, versos 6 al 7. Segunda de Timoteo 1, 6 al 7. Un buen soldado no se rinde ante las dificultades. Un buen soldado avanza ante las adversidades. Un buen soldado no deserta ante los retos. Un buen soldado no se deja cobardar frente al enemigo. Timoteo, ¿sabe? Algunos eruditos han dicho que Timoteo era una persona introvertida, que con facilidad se desanimaba. Y algunos han dicho que 25 veces en las dos cartas Pablo está animándole con palabras como estas. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quiénes necesitan realmente ser libres de la cobardía? Los soldados. Los soldados, como soldados. Recuerde que los que no van a entrar, los primeros que no entrarán en la nueva Jerusalén, dice allá Apocalipsis, son los cobardes, son los primeros que no entrarán. Por eso, a cada una de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, el Señor que les dijo, al que venciere, le tengo reservado galardones, premios, coronas a los vencedores. Así que el entrenamiento que debemos tener debe ser tan intensivo que la guerra parezca un descanso. Un descanso debe parecer la lucha espiritual, porque hemos estado siendo entrenados. Esta frase la dijo alguien que no se sabe quién la dijo, pero mucha gente la ha mencionado. El entrenamiento debe ser tan intensivo que la guerra parezca un descanso. Así que no debemos desmayar, no nos debemos desanimar, debemos prepararnos, esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, para que cuando venga la tribulación, la persecución, la aflicción, entonces nos sintamos bienaventurados. Para un momento como este, ya he sido preparado. Para un momento de lucha, de dificultad, de aflicción, ya estoy preparado. Soy un buen soldado del Señor Jesús y entonces sufro penalidades. Y terminamos con esta escritura. Primera de Pedro 4, primera carta de Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. ¿Sabe? Es más extraño que no te pase nada, pues eso demuestra que estás inactivo espiritualmente. No le estás causando ningún problema al enemigo. El diablo se tranza con que estés pasivo. Si ya no le perteneces, si ya eres salvo por la gracia de Dios, pues que no le causes ningún problema compartiendo, reclutando a otros, orando por otros. Sabe, Pablo, a un prisionero, estuvo predicando el evangelio, estuvo orando por otros, estuvo escribiendo cartas. Wow. Por eso tuvo tanta oposición el apóstol Pablo, porque era activo espiritualmente. Entonces, no es cosa extraña que venga fuego de prueba. Verso 13, sino gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. ¿A quién perseguía Saulo antes de ser cristiano? A Cristo. Entonces, cuando padeces por causa de Cristo, ánimo, Él padece contigo. El Señor no te deja cuando estás en aflicciones.
participa de los padecimientos de Cristo. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuántos clamamos por unción para sufrir? Pero eso es lo que dice aquí, cuando eres vituperado, perseguido, cuando sí te atacan por ser cristiano y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, eres bienaventurado, porque el Espíritu de Dios reposa, la unción de Dios está sobre ti. Ciertamente para ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando sufres penalidades como buen soldado de Jesús, Él es glorificado. Ahora una claridad aquí ya. Así que ninguno de ustedes padezca por homicida, por ladrón, por malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Wow. Bueno, algunos dicen, bueno, yo no voy a matar a nadie, no voy a robar a nadie, no voy a ser un malhechor, pero también entremeterme en lo ajeno. Wow, debemos ser brutalmente honestos con nosotros mismos para reconocer cuando sufrimos por nuestras malas decisiones, por nuestras malas decisiones. Y no todo achacárselo a Dios, no todo achacárselo que era la voluntad de Dios. No, debo ser tan honesto conmigo mismo que si me metí en donde Dios no me llamó, que es meterme en lo ajeno, entonces puedo sufrir y no puedo decir que fue por causa de Jesús, por causa de mi torpeza. Pero, último, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Mi Biblia ampliada, no se rinda, no retroceda, sino glorifique a Dios por ello. Un buen soldado de Jesucristo, cada uno de nosotros, buenos soldados del Señor Jesús. Cada uno de nosotros nos esforzamos en la gracia, reclutamos a otros y nos sacrificamos porque tenemos una causa, que el reino avance y avanzará en la medida que cada uno de nosotros sea como Jesús. Padre, te doy muchas gracias en este día por tu palabra, que la recibimos no como de hombres, sino como es tu palabra. Haz de cada uno de nosotros buenos soldados de Jesucristo. Que nos sintamos ese día que comparezcamos delante de tu trono y de tu gloria, podamos alzar nuestro rostro, sentirnos que hemos cumplido con la gracia tuya la misión que nos diste para hacer en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús,